Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del horario en que ustedes estén visualizando este video. Bueno, maestros y compañeros, hoy me tocó y nos tocó en esta ocasión hablar de los derechos humanos, cómo es que surgen estos derechos humanos y cómo van evolucionando al transcurso del tiempo, ¿no? Entonces también podremos hablar de la Revolución Francesa, que tiene mucho que ver con estos derechos humanos, ¿no? Entonces empecemos. Bueno, se empiezan a hablar de los derechos humanos y se surgen en el siglo XX como consecuencia de los tratados de paz celebrados después de las guerras mundiales. Por ejemplo, un tratado podría ser el de Versalles, que se suscribió finalizando la Primera Guerra Mundial y dio lugar a la creación de la Sociedad de las Naciones. Y también fue una organización, me parece que fue una organización internacional que fue sede de Suiza, en Ginebra, me parece. Entonces, la cual tomó como finalidad primordial el cumplimiento de los derechos de paz y el mantenimiento de paz, ¿no? Destacándose por su ayuda a los refugiados, y pues esta fue la solución a los conflictos de estados y la reconstrucción del estado por la citada ya Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, bueno, hablemos, el fin de estos derechos humanos es la protección de los derechos civiles y las libertades públicas, ¿no? En su máxima expresión. En este grupo se incluyen los derechos de seguridad, me parece, y la integración física y moral de la persona humana, así como también los derechos políticos en su más amplio sentido de la palabra, tales como el derecho a la ciudadanía y el derecho a la participación democrática en la vida política del Estado. Y bueno, actualmente es mayormente, aquí lo voy a leer, es un dato muy importante, actualmente es mayormente aceptado clasificar los derechos humanos únicamente en civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿no? Y bueno, es un dato importante que tenía que decir en el video antes, ¿no? Entonces, estos derechos se consagran inicialmente en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia en 1787. Ok, ahora hablemos un poco de la Revolución Francesa, ¿no? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? ¿No? Bueno, la Revolución Francesa no fue más que un proceso social y político, que se desarrolló en Francia, obviamente, en 1789 a 1799. Ese fue el transcurso de su desarrollo más notable, cuyas principales consecuencias fueron la abolición de la monarquía absoluta y la proclamación de esta república, eliminando las bases económicas y sociales de un antiguo régimen que ya tenían antes. Si bien la organización política de Francia osciló entre república, imperio o monarquía, durante 75 años después de la Primera República cayera tras el golpe de estado de el muy sonado en esas fechas Napoleón Bonaparte, ¿no? Entonces, lo cierto es que la revolución marcó el final definitivo del absolutismo y se podría decir que dio a luz a un nuevo régimen de la burguesía, y en algunas ocasiones las masas populares, el populismo, se convirtieron en la fuerza política del país dominante, ¿no? De Francia. Y bueno, ahora dirán, ¿pero qué tienen que ver los derechos humanos en estas fechas, en la Revolución Francesa? Bueno, la gran revolución de alcance histórico fue la de los derechos del hombre y los derechos del ciudadano. Entonces, en su doble vertiente, ¿no? La moral y la política. Entonces, aunque la primera vez que se proclamaron solemnemente los derechos del hombre fue en los Estados Unidos, que fue la Declaración de los Derechos de Virginia en 1776 y 1787. Pero la revolución de los derechos humanos es un fenómeno puramente europeo, no hay más. Entonces, todo parte de una revolución francesa. Todo parte del alcance histórico de los derechos del hombre y de los ciudadanos.
Entonces se va dando una gran evolución desde esos inicios de los derechos hasta la fecha. Entonces es una evolución muy constante que tenemos que tener mucho en cuenta, ¿no? Y bueno, eso es mi video por el día de hoy. Espero que les haya sido de su agrado, maestros y compañeros, y les deseo la mejor de las suertes. Un 10, un 10.